Bien. Iglesia de Gudón, nos dirigimos conmigo al libro de Romanos 1. Sin entrar en detalles, es providencial que estemos en Romanos 1 esta noche, ¿no es así? Con todo lo que está pasando en el mundo, Romanos 1 habla directamente al corazón del tema y la cuestión es el corazón. Estaré leyendo Romanos 1. Lo leeré desde el versículo 1825. Cubriremos solo los versículos 20 al 25, versículo 18. Esta es la palabra infalible, inerrante e inspirada de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidos por medio de lo que ha sido hecho, de modo que no tienen excusa, porque aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza y también a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Padre, ora conmigo mientras analizamos este pasaje. Al contemplar tu palabra infalible, entendemos quién eres. A medida que te conocemos a través de tu evangelio, entendemos estas cosas. Entendemos tus atributos, tu naturaleza, tu bondad, tu gracia, tu misericordia y tu amor. Pero además, puesto que vivimos en este mundo, miramos y contemplamos este mundo y su caída. Lo vemos claramente demostrado en las Escrituras, pero lo vemos desarrollarse todos los días entre nosotros. Así que ahora te pido que nos des la visión para que podamos entender estas cosas claramente, para que no hagamos concesiones ni pongamos excusas por pecados que están fuera de nosotros, pero los pecados también están dentro de nosotros. Así que Señor, bendice nuestro tiempo juntos. En tu palabra pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El mensaje de esta noche se titula El intercambio tonto. El intercambio tonto. Como aquellos que han estudiado la Biblia y entendido el Evangelio, sabemos que la mayor de las verdades que se encuentran en el Nuevo Testamento es la doctrina de la justificación, ¿verdad? Que a través de la obra de Cristo y en la cruz, su vida perfecta y su obra expiatoria en la cruz, nos presentamos ante Dios justificados por la fe. Es algo en lo que, en cierto sentido, podemos gloriarnos y jactarnos porque Cristo ha logrado todo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Vemos esto claramente en 2 Corintios, el versículo por excelencia que contiene el Evangelio en un solo versículo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y sé que ustedes lo conocen. Él dice esto: Él hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros. ¿Y acaso no lo hizo? Y luego dice, lo que creemos que es verdad y entendemos porque Dios es verdadero. Dice que es para que nosotros lleguemos a ser la justicia de Dios en Él. Esta es la justicia imputada en un solo versículo. Que Dios en su bondad transfiera la justicia de Cristo a nuestras propias vidas por medio de la fe. Vemos esto en Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Esto describe lo que decimos o lo que en teología llamamos el gran intercambio, que Cristo nos daría su justicia a cambio de nuestra vida pecaminosa y sucia. Romanos 4, versículo 5. Dice, pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así como también David habla de la bendición del hombre a quien Dios le atribuye justicia aparte de las obras. No somos justificados delante de Dios por vivir una vida perfecta. Eso es imposible. Lo que hizo Cristo fue imputarnos su justicia, una justicia que nos es ajena, extraña a nosotros y a nuestra naturaleza pecaminosa. Nos la regala por la fe en la obra consumada de Cristo. Jonathan Edwards dice esto sobre la sustitución penal, la expiación o la justicia imputada. Él dice lo siguiente, dice, tú no contribuyes nada a la salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Podríamos decir que ese intercambio es el más sabio de toda la existencia humana. Es el intercambio más sabio en el que podrías participar y solo se encuentra en Cristo, como dije. Pero en nuestro pasaje yo argumentaría que el intercambio más necio existe en la vida de un incrédulo. Tiene una consecuencia última y eterna. Este intercambio necio, eso es lo que produce, una consecuencia última y eterna en la vida de un creyente. También tiene consecuencias temporales, pero devastadoras, debido a nuestro pecado residual. Recuerden, Pablo no está escribiendo esto en términos generales a los incrédulos. Él está escribiendo a la iglesia en Roma. Él está hablando a creyentes. Así que debemos entender esto en el contexto de estas dos audiencias. De hecho, hay más de dos audiencias aquí. Tienes al incrédulo, al creyente, tienes al judío y al griego, y tienes este ir y venir en la mente de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para hablar, dado a nosotros para que podamos entender estas cosas. ¿Qué es esto que resulta devastador para nosotros, incluso como creyentes? No devastador eternamente, pero ¿cuál es este intercambio necio? Si hago la pregunta, ¿cuál creen que es la mayor amenaza? ¿Cuál crees que es la mayor amenaza para ti en tu caminar cristiano? Si estoy hablando de este intercambio en particular que vemos en el pasaje, lo ves, ¿verdad? Él lo dice, cambiaron, versículo 23, la gloria del Dios incorruptible, y luego comienza a explicar este intercambio. ¿Cuál es esta amenaza de esto que incluso provoca este intercambio necio? ¿Qué es? ¿Cómo amenaza nuestra devoción a Dios incluso como creyentes? Nuestro pasaje nos da la respuesta a ambas preguntas. ¿Qué le hace esto a un incrédulo? ¿Qué le hace a un creyente? Y la respuesta, si dijeras, ¿cuál es una sola palabra? ¿Cuál es este gran intercambio? Es idolatría. La idolatría. Pero me dirás, bueno, si vas a mi casa, pastor, no tengo un altar a la Virgen María. No tengo una cosita preparada donde no pongo naranjas y manzanas allí. Y no tengo eso. Y eso es lo primero que nos viene a la mente. Piensas, bueno, ¿tienes algún tipo de altar preparado? O ya sabes, no tiene nada que ver con eso. Casi no tiene nada que ver con eso. Porque esto es por lo que lo digo. Ezequiel 14 y en el versículo 3, no vayan allí. Pero Dios reprende a Israel por tener ídolos en su corazón. Y diré esto, hay muy pocos ídolos incluso en nuestra era moderna. Quiero decir, todavía hay personas que se inclinan ante ídolos. Pero en un sentido general, la mayoría de los ídolos que vemos en la era moderna son del corazón. Tal como les dijo a los israelitas en Ezequiel 14. Y lo dice en Romanos 1:24. En nuestro pasaje bíblico, él de alguna manera reitera eso diciendo claramente, por lo cual Dios mismo los entregó a la concupiscencia de sus propios corazones. El corazón, que es la sede de los deseos más profundos, los entrega a sus pasiones.
Juan Calvino dijo, el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Los crea diariamente. Así que lo que quiero hacer es observar este deterioro, y así es como lo llamaré dentro de nuestro pasaje. Quiero observar este deterioro de este intercambio necio. Y comenzaré en el versículo 22, de hecho, donde más o menos lo dejamos la semana pasada, pero es bastante sencillo. Los encabezados son simples y son solo eso. Es simplemente versículo por versículo. Los encabezados son estos. ¿Cuáles son estos intercambios? Hay algunos intercambios. El intercambio principal es cambiar esta adoración a Dios. Pero vamos a recorrer esto de una manera más específica. El primer intercambio es cambiar la sabiduría por la necedad. El segundo intercambio es cambiar a Dios por las criaturas. El tercer intercambio es cambiar el honor por la deshonra. Y el último intercambio es cambiar la verdad por mentiras. O más específicamente, por una mentira. Y explicaré eso más adelante. Miremos al pasado, ¿les parece? Acompáñenme a Éxodo capítulo 32. El Antiguo Testamento fue puesto como ejemplo para que nosotros observáramos. Y saben, creo que el peligro de esto es que miramos el Antiguo Testamento y decimos, bueno, ya veo lo que ellos hicieron. Yo no haría eso ahora. Créeme, sí lo harías. Si hubieras estado allí, habrías hecho exactamente lo mismo que ellos. Pero los ejemplos son buenos para nosotros, son buenos para que podamos examinar y entender, ya sabes, qué está pasando, lo que debe entenderse sobre nosotros y nuestra relación con Dios, comprendiendo nuestro pasaje y sabiendo estas acusaciones que Pablo está haciendo contra toda la humanidad. Quiero decir, tiene mucho que ver con todo lo que ya ha sucedido, la historia de todo Israel. Pero vemos esto, ¿verdad? Éxodo, están fuera de Egipto, Dios los ha rescatado. Moisés, ya sabes, si quieres una gran narración de eso, ve a ver el príncipe de Egipto. No, mejor no los veas. Estoy bromeando. Pero él los saca de allí por millones, ya sabes, y hay este ir y venir con el faraón. Y entiendes que Dios endurece su corazón. Se nos dice en las plagas, luego la última, la Pascua. Y hay conexiones con eso. Entiendes lo que está pasando. Pero llegamos al capítulo 32 y vemos este intercambio. Sabes, Moisés sube al monte Sinaí. Recuerdas que fue a encontrarse con Dios. Va a recibir las tablas, ¿verdad? Va a buscar las tablas para traerlas de vuelta al pueblo. Y esto es lo que sucede. Leamos simplemente desde el versículo 1. Solo voy a leer algunos versículos, pero empecemos desde el versículo 1. Ahora, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar de la montaña, ni siquiera sabemos cuánto tiempo fue. El versículo 18 del capítulo 31 solo dice que él acababa de irse. Y luego regresa y él no lo sabemos. Del versículo 18 al versículo 1 del capítulo 32. Puede que no haya sido tanto tiempo, pero ellos dijeron sí, ha estado fuera demasiado tiempo. El pueblo se reunió junto a Aarón y le dijo, ven, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él, no sabemos qué le pasó. Tal vez fue a encontrarse con Dios y como vio a Dios cayó muerto. Quiero decir, las ideas pueden ser infinitas, pero ellos dicen sí, no podemos esperar. Así que Aarón se convierte en yo diría que el pragmático. Aarón les dijo, quitad los anillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los anillos de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él tomó esto de sus manos y lo modeló con una herramienta de grabar. Con una herramienta de grabar, dice, lo convirtió en un becerro fundido. Y él dijo, mira lo que dicen. Este es tu Dios, oh Israel. Mira el reclamo. ¿Quién te sacó de la tierra de Egipto? Miraban un becerro y decían, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Es realmente el Dios que los sacó de la tierra de Egipto? No.
Estoy seguro de que Aarón pensó que estaba haciendo algo muy inteligente. Ideó este plan de hacer un becerro fundido y así apaciguar al pueblo. Pero vemos que aquí se está cometiendo un grave error. En el versículo 5 dice, continúa, y nos dice, ahora cuando Aarón vio esto, edificó un altar. Así que no fue suficiente. Tenían un becerro, ahora bien, ahora hay un altar. Y Aarón también hizo una proclamación y dijo, mañana será fiesta para el Señor. ¿Qué? Tienen un becerro de oro. Ahora tienen un altar y ahora tienen una fiesta no prescrita que Dios no ordenó. Él no les dijo que lo hicieran. Versículo 6. Pensamos que va a empeorar, y así es. Dice que al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos. Ahora están adorando en el altar de esta cosa y presentaron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó para divertirse. Ahora hay un desenfreno total y absoluto, bailando salvajemente y sin control alrededor de este ídolo de oro macizo. Dios interviene. Mira, Dios envía un mensaje a Moisés en la montaña y le dice, la historia cuenta que le dice que están pidiendo un Dios que habite entre ellos. Y Dios estaba furioso. Dios ardía de ira. Pero mientras Él se ha ido, piensa en esto. Él está preparando la sabiduría de la ley y las tablas para que puedan adorarlo correctamente. Este es el propósito principal de los 10 mandamientos. Pero ellos idean una adoración completamente insensata, una verdadera idolatría. Acompáñame a Jeremías. En realidad, antes de que vayas allí, déjame leer los versículos 7 y 9 porque esto es un buen ejemplo para nosotros. Así que el Señor habló a Moisés, baja de inmediato, porque tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de metal fundido, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es nuestro Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Cuando esto sucede, ¿verdad? Él finalmente abre la tierra y ésta se traga a estos adoradores hasta las profundidades. Pero ¿sabes? Lo que vemos incluso dentro del mismo pasaje es que lo leemos demasiado rápido. Pero entendemos esto dentro del pasaje y te animo a que lo leas por ti mismo más adelante. Moisés baja, destruye el becerro, lo pulveriza hasta convertirlo en polvo, luego lo echa al río y hace que el pueblo beba de él. Dado el ejemplo de decir esto es lo que quieres, entonces tenlo hasta saciarte. Bebe de tu Dios. Jeremías habla del fluir del agua viva, de lo cual hablaré más adelante. Pero vayamos conmigo a Jeremías, capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Y solo mira los versículos 14 y 15, lo que él dice, y si lees esto, piénsalo, si te ofende, está bien porque es verdad. Todo hombre es necio. Y hago una pausa y tú piensas, espera un segundo, ¿está hablando de mí? Sí. Y luego va más allá y dice carente de conocimiento. Y luego le da contexto a esto. Le da contexto a este entendimiento de lo que él está tratando de decir. Dice, todo orfebre queda avergonzado por sus ídolos. Entonces, ¿cómo puedes ser tan necio de hacer estos ídolos? Luego te postras ante ellos, porque sus imágenes fundidas son engañosas y no hay aliento en ellas. No están vivos. Versículo 15. No valen nada. Una obra de burla. En el tiempo de su castigo perecerán. ¿Y sabes qué? Lo que también sucede es que todo lo que le pase al ídolo eventualmente le sucederá a quien se postra ante él. Eventualmente, como dice Romanos, tendrás una vida inútil, una burla, y perecerás porque te postras ante estos ídolos. Mira 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios 1.
Y en el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? Estas son preguntas retóricas que Dios está haciendo porque está haciendo que Pablo presente este argumento de que ustedes creen que son sabios. Aquellos que rechazan el Evangelio dicen, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el debatiente de esta época? ¿Dónde está él? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo? Obviamente la respuesta es sí. Y podemos poner a prueba esta afirmación porque nuestro pasaje, Romanos 1:22, aquí es donde comienza. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Habían cambiado la sabiduría de Dios por necedad. Y tu pretensión de sabiduría en realidad queda completamente en evidencia. El Salmo 14, versículo 1, dice claramente, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios hoy. Dicen, yo soy Dios, lo cual es igual de necio. Tu afirmación es completamente falsa, según el propio creador de todo el universo. Vayamos al Salmo 115. Seguimos en este primer punto, el intercambio de la sabiduría por la necedad. Pero dice esto en el Salmo 115, en el versículo 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, por tu sabiduría. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Pero nuestro Dios está en los cielos. Él hace todo lo que le place. Sí, esto es lo que Él hace. Él es soberano sobre todas las cosas. Él dice, la sabiduría está más allá de ti. Y luego dice esto, hay una diferencia, y aquí está el contraste. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no pueden hablar, y tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, y tienen narices, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y no pueden emitir sonido con su garganta. Quienes los hacen llegarán a ser como ellos. Y yo incluso profundizo en eso. Esto es, aquí está este segundo punto. Recuerda que él dice que quienes los adoran llegarán a ser como ellos. Luego vuelve a Romanos 1. Y mi segundo punto es que intercambian a Dios por la criatura. Versículo 23. E intercambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de animales de cuatro patas y de criaturas que se arrastran. No tienes que buscarlo ahora, pero en Primera de Reyes puedes anotarlo. Primera de Reyes, capítulo 12. El reino termina siendo dividido. Entonces, ¿qué está pasando? Vemos en el capítulo 11 que el rey Salomón ha muerto y tiene un hijo, Roboam. Y Roboam hereda el trono de David y es un rey horrible. Un rey horrible. Recibe consejos de los hombres más jóvenes de la tribu de Israel y ellos le dicen, seamos más duros con el pueblo, porque el pueblo estaba pidiendo, digamos, menos trabajo y menos impuestos. Él dice, no, los jóvenes tienen razón. Y tenemos la famosa cita de lo que él dice, mi padre los disciplinó con látigos, pero yo los disciplinaré con escorpiones. Voy a ser más duro con ustedes. Así que las tribus del norte rechazaron a Roboam y nombraron a Jeroboam rey de Israel. Jeroboam tenía mucha influencia. Así que Roboam mantiene el control de Judá y Benjamín y Jeroboam el resto. Así que la nación se divide en dos, en el norte y el sur, entre Roboam y Jeroboam. Entonces temen que el pueblo regrese a Roboam si todavía viajan a Jerusalén para adorar, porque él aún tiene ese territorio. Así que, aunque están divididos de nuevo, dicen que si suben a adorar a Jerusalén, él va a ganarse sus corazones otra vez. Y entonces voy a perder a la gente. ¿Qué digo yo? Todo esto simplemente, escuchen atentamente, su respuesta fue la siguiente.
Esta fue la respuesta de Jeroboam para el reino del sur, que establecería 2 becerros de oro. No aprendió la lección. No aprendió la lección. Él coloca 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Y luego va aún más lejos. Estableció su adoración falsa con santuarios, con sacerdotes que no son de la tribu de Leví. Y también creó hombres, hizo festivales. Suena familiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con esta adoración falsa? Porque leemos el versículo 23 en el primero de los grandes intercambios. Honestamente dice que cambiaron la gloria por el Dios incorruptible. Pero voy a hacer esto antes de profundizar en eso. Definamos la idolatría porque ya saben, hablo con personas y dicen, bueno, por supuesto que yo no puedo ser culpable de idolatría. Bueno, está bien, veamos su definición. Tiene 2 partes. Primero, la definición. La primera parte de la definición es que la idolatría es adorar o estar más dedicado a cualquier cosa que no sea Dios. Eso es bastante específico, ¿no? Adorar o estar más dedicado a cualquier cosa que no sea Dios. Por eso vemos en 2 de Corintios, puedes buscarlo si quieres. En 2 de Corintios capítulo 10, Pablo dice esto. 2 de Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes en qué pensamos inmediatamente al respecto, verdad? Los más jóvenes que están aquí sentados piensan, wow, eso es apologética. Bueno, no necesariamente. Si vemos incluso en el contexto del pasaje, eso ni siquiera es exactamente de lo que Pablo está hablando. Por eso, porque él dice que destruimos toda especulación que está en ti, que está en tu mente, destruyendo toda especulación, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí lo tienes. El conocimiento de Dios produciría adoración a Dios y llevamos cautivo todo pensamiento. Esto es lenguaje militar, a la obediencia de Cristo. Eso no puede suceder en la vida de los incrédulos. Eso eres tú y soy yo. Nosotros hacemos esas cosas. Dice, es esta idea de esto es de lo que está hablando. Es adoración, la adoración de la mente, que no pongas estas cosas por encima del conocimiento de Dios, sino que las lleves cautivas. La segunda cosa esta es la segunda definición. También se refiere a que la adoración es cuando adoras algo que no es Dios, como si esa cosa fuera Dios o es Dios. Y esto es un poco más difícil. Creo que requiere mucha introspección. Incluso ahora podrías estar en una relación y podrías haber convertido a la persona con la que estás en un ídolo. Y esto se basa en lo siguiente. Es como, eres más devoto. Quieres hacerlos felices contigo más de lo que te preocupa estar en una buena relación con Dios. Los adoras como a Dios, aunque en realidad no se les debe dar tanto. Mira, dado que gran parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento habla sobre la idolatría y lo hace mucho, habla mucho sobre la idolatría, podemos estar seguros de que es algo serio para Dios, ¿no es así? Es una amenaza para el Evangelio mismo. Y además de eso, no solo para el Evangelio, también es una amenaza para tu propia devoción a Dios. ¿Por qué? Porque nos volvemos como aquello que adoramos. Recuerda el salmo que acabo de leer, el Salmo 115. Nos volvemos como aquello que adoramos. Así que cuando leemos el versículo 23 de Romanos 1, escucha de nuevo. Dice que cambiamos la gloria del Dios incorruptible por la imagen de la forma de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 patas y de reptiles. ¿Qué está diciendo? Realmente está diciendo que te inclinas ante, ya sabes, tu pájaro, tu perro o tu reptil. Bueno, no, escucha esto. Primero comienza con el hombre corruptible. Así que comienza con la persona que está hecha a imagen de Dios.
Eso somos tú y yo. Él dice que, en cierto sentido, eres el reflejo más cercano de quién es Dios, porque Dios te ha hecho de esta manera. Tienes los atributos comunicativos que compartes con Dios, y Él te ha hecho. No hay nada más en la tierra que se parezca a la humanidad. No existe al menos nadie que refleje la imagen de Dios. No, nadie más. Entonces comienza desde arriba y dice, esta es la cima. Sigue estando mal, pero este es el hombre superior. Y lo irá bajando progresivamente. Luego baja un poquito más. Habla de pájaros, ¿verdad? Él habla de pájaros. Sabemos que las aves son majestuosas, ¿verdad? Cada vez que preguntamos a alguien es como si pudieras tener un superpoder. ¿Qué dice la mayoría de la gente? Quiero volar. ¿Sabes por qué? Porque vemos a las aves y las consideramos majestuosas. Las vemos como algo grandioso. Dice, bien, ahí lo tienes, un poco por debajo del hombre. Luego va más allá. Dice, ahora habla de los animales de 4 patas, aún más abajo. Animales de 4 patas, todo eso, ¿verdad? No estamos hablando necesariamente solo de perros y gatos. Pero luego lo lleva de vuelta al jardín. Escucha, dice, criaturas que se arrastran, criaturas que se arrastran. Si interpretas la palabra en griego, significa reptiles. Así que ahora estamos en el nivel más bajo. Estamos de nuevo con la serpiente en el jardín. Él dice, no importa si tu adoración fracasa entre los hombres, fracasa entre las aves, fracasa entre los animales de 4 patas o los reptiles, no importa. Más bajo y más bajo y más bajo. Y no entendemos que cualquier cosa que se intercambie por Dios se convierte en aquello que adoras. El Salmo 106:20 dice, cambiaron su gloria. Es decir, los humanos cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come pasto. ¿Qué tan tonto es eso? ¿Recuerdas a Nabucodonosor? ¿Qué le pasó a él? ¿Acaso Dios no lo usó como ejemplo? Dice, vas a salir y vas a comer pasto. Eso es lo que vas a hacer. Jeremías 2:11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado de dioses, aunque no sean dioses? Esta es la pregunta que le hace al profeta. Dice, pero mi pueblo ha cambiado su gloria, hechos a imagen de Dios por aquello que no aprovecha. Recuerda, te conviertes en aquello que adoras. Hechos 20, versículo 29. Él dice esto. Sé que después de mi partida, este es Pablo hablando, lobos feroces vendrán entre ustedes y no perdonarán al rebaño. ¿Por qué usa la expresión lobos feroces? ¿Está hablando literalmente? Pablo se va y de repente va a entrar una manada de lobos a devorar la iglesia. No, los lobos feroces son falsos maestros. Ellos vendrán actuando como lobos feroces. ¿Por qué? Porque eso es lo que adoran. Eso es en lo que se han convertido. Sus apetitos son como los de los lobos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice esto. Aquellos que constantemente regresan al pecado. Y cita un proverbio muy antiguo y sabio y dice con gran énfasis, el perro, ese animal doméstico, vuelve a su propio vómito asqueroso y la cerda o el cerdo, después de lavarse completamente, vuelve a revolcarse en el lodo sucio y pegajoso. Así que dice, fallas en adorar y fallas en reconocerme. Y quieres intercambiar la gloria que puse en ti para que seas un reflejo de mí en la tierra. Y entonces intercambiarás estas cosas y serás como un perro que vuelve a su vómito. Y serás como un cerdo que regresa directamente al lodo, porque esa será tu naturaleza. Animales de 4 patas. ¿Escucharás a la serpiente? ¿Acaso Dios ha dicho, mi tercer punto es el honor, intercambiar el honor por la deshonra?
Mira, Romanos 1:24 dice: por eso Dios los entregó en los deseos de sus corazones a la impureza, de modo que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos. Y eso se manifestará muy pronto. La próxima semana hablaré sobre el pecado de la homosexualidad. Pero manteniéndonos en esta porción de la Escritura y enfocándonos, al menos en la primera parte, es que los entregó a la pasión de sus corazones. Esta es la primera vez en el libro de Romanos que vemos la frase Dios los entregó. Así que es la primera vez que lo vemos. Por eso necesitamos entender esto claramente. Vamos a entender esto con total y absoluta claridad. Ha habido una progresión, una espiral descendente hasta este punto en nuestro pasaje, en la que toda la humanidad actúa de esta manera a causa del pecado. Así que cuando vemos que Dios nos entrega, que entrega a la humanidad, debemos entenderlo de la misma manera en que lo veremos más adelante, ¿verdad? Que Dios endureció el corazón del faraón. Así que Dios endurece el corazón del faraón. Él entrega a estas personas a una mayor depravación y pecado. Esto es lo que necesitamos entender. No es que Dios esté creando maldad en el corazón de alguien. Es que Él está quitando las restricciones. ¿Tiene sentido eso? ¿Es Él quien quita las restricciones? Es casi como una especie de tira y afloja divino. No sé si alguna vez has jugado tira y afloja con tus hijos, especialmente cuando son pequeños. Los pones en el otro extremo y tú solo sostienes la cuerda con una mano. Y a veces, si eres un papá más divertido, sabes, y te parece gracioso, ellos tiran y tiran. Simplemente sueltas la cuerda. ¿Y qué hacen ellos? Simplemente se caen. Esa es la idea de entregarlos. Es como si simplemente soltara la cuerda. Y esto se ilustra muy bien y de forma clara en el Salmo, específicamente en el capítulo 2. Por favor, mira con atención el Salmo, el capítulo 2, el Salmo número 2. Mira el Salmo 2 y observa el versículo 1. Lo describe de esta manera: este tira y afloja que Dios tiene literalmente con toda la humanidad. Pero dice esto en el versículo 1. Dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Dice que Dios pregunta esto como si estuviera haciendo esta pregunta. Él dice: ¿por qué estas personas están en un tira y afloja? ¿Por qué se enfurecen contra mí los reyes de la tierra? El versículo 2 dice: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas, su control sobre nosotros. ¿Ves eso? El tira y afloja. Tú me estás controlando, me estás jalando hacia este lado. No quiero ir por ese camino, quiero ir por aquel camino. Voy a luchar contra eso. Voy a jugar este tira y afloja. Déjame decirte ahora mismo, todos pierden contra Dios. Todos pierden contra Dios. ¿Ves esto? Que en nuestro propio pasaje bíblico dice que Él los entrega ¿a qué? A la concupiscencia desenfrenada de sus propios corazones pecaminosos. La concupiscencia de sus corazones. Mira el versículo 4 del Salmo 2. El que se sienta en los cielos, ese es Dios. Se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Qué estás logrando? ¿Qué crees que estás haciendo? Dice que entonces les hablará en su ira y los aterrará en su furor, diciendo: pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ese es Cristo. Ese es quien ha sido puesto. Vuelve a Romanos, como ya he dicho. Dice que los entrega a algo muy particular, que es la concupiscencia de sus propios corazones y deseos. Están reemplazando a Dios con sus propios deseos, su propia voluntad. Quieren reclamar autonomía. Yo tengo el control. Yo soy el árbitro. Yo soy el principio y el fin de mi vida.
Y lo miran y piensan, wow, eso suena realmente inteligente, pero es la cosa más necia del mundo. Santiago habla de esto. Acompáñame a Santiago, capítulo 4. Y mira lo que dice Santiago sobre nuestros deseos y nuestros planes. Que intercambiamos los deseos y Él nos explica nuestra propia depravación, nuestra propia caída. En Santiago 4 dice esto en el versículo 1. ¿Cuál es la fuente de los pleitos y conflictos entre ustedes? ¿Qué es? Si quieres hacer una pausa y dices, yo sé lo que es. Son mis compañeros de trabajo, son mis hijos, es mi esposa, es mi esposo. No, no lo es. No es la fuente de tus placeres que está dentro del corazón, la que hace guerra en tus miembros. Codicias y no tienes, codicias en tu corazón. Quieres esto, así que cometes asesinato. Eres envidioso y no puedes obtenerlo, así que peleas y discutes. No tienes porque no pides. Pides y no recibes porque pides con malos motivos para gastar en tus, otra vez, placeres, deseos, tus propios deseos. Placeres, lujuria, envidia. Estas son cosas horribles. Mira el versículo 4. Adúlteros. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Adúlteros. ¿De qué está hablando? Adúlteros. ¿Está hablando de personas idólatras como gente que comete adulterio en su matrimonio? No, no está hablando de eso. Está diciendo que le eres infiel a Dios con tus ídolos. Lo deshonras de esta manera y lo que haces es intercambiar. Lo deshonras profundamente para finalmente deshonrarte a ti mismo de una manera muy dolorosa. Vemos la misma idea en Oseas, capítulo 2, ¿verdad? Cuando la idolatría de Israel, descrita como un adulterio contra Dios. Vemos esto también en Mateo 16. Acompáñenme a ver a mamá. Mateo 16, esto será bueno para nosotros. Mateo 16. Vemos que Jesús está teniendo esta conversación con los fariseos y los saduceos. Entonces los escribas y él preguntaron, le pidieron a Jesús que les mostrara una señal del cielo, ¿verdad? Entonces Mateo 16, versículo 1, puedes ver esto. Él recibió una señal del cielo, versículo 1. Y luego les responde. Él dice muchas cosas, pero les responde. Y les dice con una voz firme y resonante, una generación malvada, profundamente corrupta y adúltera en su corazón, busca constantemente una señal milagrosa para creer, pero ninguna le será dada. Y no se le dará ninguna señal. Él dice, no la tendrán excepto la señal de Jonás, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Generación adúltera, ustedes no recibirán una señal. Recibirán esa señal, la única que necesitan. Así que nosotros como creyentes debemos discernir estos ídolos del corazón, ¿verdad? Debemos ser discernidores respecto a estos ídolos en el corazón y debemos destruirlos, ¿verdad? Destruyendo todo pensamiento altivo. Es la idea o el principio bíblico de encontrar nuestra satisfacción en Dios y solo en Dios. No en deseos pasajeros, no en lo que crees que necesitas comparado con lo que realmente necesitas. Jeremías capítulo 2 tiene un gran ejemplo del pueblo de Dios intercambiando esto también. Y él dice esto. Él dice, la fuente de aguas vivas. Esto es lo que intercambian. Él dice, han cambiado la fuente de aguas vivas. Y también se parece a Juan capítulo 4, ¿verdad? Jesús teniendo una conversación con la mujer samaritana. Él dice, si me conocieras, entenderías que yo podría darte una fuente que brota de agua viva. De la misma manera en Jeremías capítulo 2, él dice, ustedes, pueblo de Dios, han cambiado la fuente de agua viva. ¿Por qué? ¿Por qué la cambiaron? Por cisternas rotas, vasijas rotas en las que se vierte agua y simplemente se filtra por todas partes.
esto es lo que deciden adorar. Él dice, esto no va a funcionar. Deshonras a Dios y te deshonras a ti mismo. Más adelante veremos que la deshonra va aún más lejos y se manifiesta en acciones homosexuales. Pero el último intercambio es que cambian la verdad por una mentira. Mira el versículo 25 de Romanos 1. Porque cambiaron la verdad de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador. Esta verdad de la que Pablo habla es una verdad integral. Cuando dice que cambian la verdad de Dios, está hablando de una verdad integral. Significa esto. Significa que todo lo que vemos en el versículo 20. Y lo voy a leer. Mira lo que dice el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su naturaleza divina se han hecho claramente visibles, siendo entendidos por medio de lo que ha sido creado. De modo que no tienen excusa. Él dice que estas cosas que Pablo implica acerca de quién es Dios, algunas implícitas y otras explícitas. Él creó todas las cosas, eso es explícito. Esa es la verdad de lo que él está diciendo. ¿Pero está hablando solo de esa verdad? No, también está hablando acerca de quién es Él y lo que ha hecho. Esta es la verdad. Cuando más adelante en las Escrituras Pablo habla de la verdad, está hablando del Evangelio. Así que vemos esto. Dice, ¿qué cambiaron? ¿Qué dieron a cambio de esto? Una mentira. Pero la mentira, escuchen. Pero la mentira no es como la verdad. La mentira, porque ahí hay un artículo definido, dice por AI. Es importante notar que el artículo definido es crucial aquí, pero en realidad significa la mentira. Entonces, ¿cuál es esta mentira? La mentira, esa falsedad que es la misma desde el jardín del Edén, donde se cambiaron a Dios, la verdad esencial de quién es Dios y la relación profunda con Él por el yo, por el ego personal. Y cuando dice que adoraron a la criatura, eso significa que se adoraron a sí mismos. La serpiente les dice, él dice, seréis como Dios. Ellos lo creen. Esa es la corrupción más profunda del pecado, que distorsionaría y reemplazaría por completo la verdadera y sincera adoración a Dios, nuestro Creador. ¿Con qué? Contigo. Contigo. Adoran profundamente a la criatura en lugar de adorar al verdadero Creador. Adorar lo que no da ni puede dar vida. Jesús mismo lo dijo. Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que esto lo vemos claramente. Escuchen. Vemos esta porción de la Escritura y vemos la corrupción. Vemos la corrupción de la adoración. Vemos el intercambio que ocurre y vemos los ídolos del corazón. Vemos el mundo y es evidente ver en el mundo que el mundo no adora a Dios. Y vemos en nosotros mismos, en algunos días malos, que elevamos ídolos del corazón. Pero ¿saben qué es lo bueno de esto? Que la solución es sencilla. La solución es casi como una respuesta que encontrarías en una escuela bíblica de vacaciones. Estás hablando con un niño de 5 años y le preguntas, ¿cuál es la solución? Cristo. Cristo es la cura para la idolatría. Cristo es la cura para la idolatría. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Porque recuerden lo que les dije, que los discípulos, los mismos apóstoles, hablaban mucho sobre la idolatría. Y si tuviera que profundizar aún más en eso, estaríamos aquí mucho más tiempo del que queremos estar.
Pero vemos esto en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9. Miren, buscando. Comenzando en el versículo SC dice, porque ellos mismos informan acerca de nosotros, qué clase de recibimiento tuvimos con ustedes. Dice, cómo se volvieron a Dios. Él dice, este es un testimonio de los tesalonicenses, lo cual es hermoso, cómo se volvieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Saben, eso en realidad implica algún tipo de acción para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego dice esto en el versículo 10, dice, y esperar a su Hijo desde el cielo. Así que ahora has servido. Sirves hasta que Él regrese. Sirves mientras lo esperas y dice, y cómo Él resucitó de entre los muertos. Ese es Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay muchas promesas ahí. Pero Él dice, esta es tu esperanza para huir de la idolatría. Acordaos de Cristo. Volveos de los ídolos a Dios, servidle y vivid para Él. Mire Colosenses capítulo 3, Colosenses 3. Y mira solamente el versículo 4 dice, cuando Cristo, quien es nuestra vida, ese es un gran comienzo, ¿verdad? Esto es lo que todos deberíamos decir. Esta es nuestra confesión como creyentes. Debemos decir esto y debemos decirlo con una actitud de corazón, una postura de humildad y decir, sí, cuando Cristo, quien es nuestra vida, quien es mi vida, sea revelado, entonces también vosotros seréis revelados con Él en gloria. El versículo 5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la inmoralidad, la impureza, la pasión, el mal deseo y la avaricia, que equivale a idolatría. Todas esas son adoraciones a uno mismo. Debes rechazar esas cosas, creyente. Debes verlos dentro de ti y debes rechazarlos. ¿Y cómo además podemos rechazar realmente estas cosas? Bueno, Romanos 12 nos dice un punto de partida asombroso y nos da una imagen gloriosa de nuestra posición en Cristo. Dice, por tanto, dice Romanos 12, versículo 1. Dice, por lo tanto, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, les suplico. Pablo dice, ahora en mi autoridad, por las misericordias de Dios que han recibido de Cristo, dice, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Saben qué? Cuando piensan en esto, cuánta fuerza de voluntad, cuánta autonomía tiene un sacrificio, les daré la respuesta. Ninguna. No tienen ninguna. Y Él te dice, preséntate en el santo altar de Dios como sacrificio vivo y santo. ¿Por qué? Porque has sido aceptado por Dios, agradable a Dios, lo cual es tu servicio espiritual de adoración. Recuerda el servicio anterior de Primera Tesalonicenses, es tu deber presentarte cada día ante Él. Así es como rechazas a los ídolos. Dice, el versículo 2 dice, no se conformen a este mundo. ¿Y qué sucede si te presentas ante Dios de esta manera? No te conformarás a este mundo, sino que serás transformado por la renovación de tu mente a través de la palabra de Dios. Piensa en esto, el lavamiento de la palabra, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. Aquello que es bueno, agradable y perfecto. Eso es adoración. Eso es adoración sin adulterar. Eso es establecer y cambiar eso. Dirías, no voy a intercambiar mi adoración a Dios para que sea contaminada por nada que esté en mi mente o fuera de mí. Nada de eso. Y esa es la belleza del Evangelio, ¿no es así? Te da el poder para hacer precisamente eso. Te presentas ante Dios y dices, Dios, aquí estoy, con todas mis faltas y todo lo demás. Pero te digo esto, no quiero inclinarme ante los ídolos. No quiero hacer eso ni a nivel físico ni en mi dispositivo. Los rechazo a todos y me pongo ante ti. Haz conmigo lo que quieras. Eso es hermoso. De lo contrario, no nos veremos muy diferentes del resto del mundo, ¿verdad? Entonces no intercambiamos ninguna de estas cosas. Nos aferramos a la verdad y adoramos a Dios con corazones que podrían decir lo que Pablo dijo al final de este versículo.
quien es bendito por los siglos. Amén. Orad conmigo. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias una vez más por tu preciosa palabra. Te damos gracias porque es verdad y es más cortante que toda espada de dos filos. Divide nuestras intenciones y nuestras motivaciones y corrige esas cosas para hacernos más a la imagen de tu Hijo. Así que ahora oro para que hagas eso dentro de tu pueblo, que uses tu palabra a través de tu Espíritu para transformarnos, que tengamos una adoración que no esté contaminada de ninguna manera, forma o aspecto. Danos poder para lograrlo, porque no podríamos hacerlo por nosotros mismos. Y por aquellos que aún no te conocen, oro para que ablandes sus corazones, que convenza sus mentes de pecado, que vean que esta corrupción, incluso dentro de ellos, eventualmente los hará presentarse ante ti, un Dios santo y justo, y tendrán que pagar por sus pecados. Así que concede arrepentimiento y fe para que confíen en tu Hijo, en su obra final en la cruz, que Él pagó por los pecados de todos aquellos que creerían. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.